Dios les bendiga, amados hermanos. Me da gusto verles. Hay que estar contentos, hermanos. Hay que estar alegres siempre cuando venimos a la casa del Señor, que venimos a darle gracias. Dios ha sido bueno durante la semana, ¿verdad? Decía mi hermana en su oración, me gustó, ¿verdad? Tenemos luchas, tenemos tribulación, tenemos aflicción. Todos los días el trabajo, la casa, las finanzas, la enfermedad, que se te descompone el carro y a veces no hay dinero presupuestado para... Tenemos todos los días esas luchas, pero siempre nuestra gratitud y nuestra dependencia ante Dios. Así que vamos a seguir confiando, amados hermanos, en nuestro Dios. No se desanime, hermanos, porque esa es la estrategia del enemigo, desanimarnos. Oh, ¿para qué voy si me sigue yendo mal? ¿Para qué adoro a Dios si estoy mal aquí con mi familia? Mira, no me hablo con el tío, con la tía y los problemitas, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos que ser luz. Oremos por ellos, oremos por esas personas. Nosotros tenemos que orar por nosotros también, por nuestra familia. Tenemos que ser esos vigías, tenemos que ser esos atalayas. Tenemos que estar firmes siempre en el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a girar nuestros rostros. Y el deseo de mi corazón, amados hermanos, es preparar a la iglesia en dependencia a Dios. Acuérdate que en los problemas es cuando más tenemos que agarrarnos de Dios. En las dificultades tenemos que depender de Dios. Cuando Dios permite la dificultad en tu vida es porque te está probando y te está llevando a otro nivel. ¿Cómo reaccionas en la dificultad? ¿Reniegas? ¿Empiezas a renegar de tu situación? ¿Para qué soy hijo de Dios si me va mal? ¿Para qué empiezo a creer si al final de cuentas Dios me ha abandonado? A veces pensamos, es cómo respondemos ante esta situación. Entonces las pruebas siempre tienen propósitos específicos. La tribulación a los creyentes es plan de Dios precisamente para promover la fe, la dependencia, pero también la santidad. Acuérdense que a través de los problemas somos purificados. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, hermanos, para entrar en este hermoso tema. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, por la vida que nos das. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos, Señor, que están aquí en tu casa, Señor, que han venido a alabarte, que han venido a adorarte. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres ese Dios bueno que nos cuidas, nos bendices, siempre nos alientas, Señor. Gracias por estar con nosotros en todo momento, en la aflicción, en las dificultades, en los momentos buenos, Señor. Te adoramos, te agradecemos que estés con nosotros. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, y el tema que hoy vamos a abordar se llama: no precederemos a los que durmieron en Cristo. No precederemos a los que durmieron. Ahí está. Esta palabra preceder quiere decir que no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Vea qué interesante. ¿Por qué dormir? La Biblia maneja el concepto de dormir a esas personas que ya murieron, y está hablando del cuerpo, porque vamos a ser resucitados. El cuerpo va a ser despertado. Algo que hay que poner en claro, amados hermanos, es que cuando un creyente muere, hermanos, inmediatamente el alma es desprendida del cuerpo. El alma sale del cuerpo, el alma se va con Cristo. Estamos hablando de un creyente. El que no tiene a Cristo, pues se va al Hades. El Hades todavía sigue ahí en el centro de la tierra. Ahí está el rico, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis encontramos que el mar y el Hades entregarán sus muertos al final juicio, donde los libros serán abiertos y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que entendamos que cuando dice dormir, está hablando del cuerpo, hermanos. El cuerpo que ya murió está dormido para ser despertado, ser resucitado, y vamos a ver después, hermanos, vamos a tener estudios que entendamos. Porque hay una enseñanza que dice que cuando uno muere, el alma está dormida con el cuerpo. No hay base bíblica para eso. Eso es una enseñanza adventista, que el alma está durmiendo. No, hermano, no. Jesús le dijo al hombre que estaba crucificado, uno de los malhechores: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo que vas a irte a dormir. Ahora, cuando Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo se aparece Moisés y Elías,
vea que se aparecieron y estaban dialogando con Jesús. Y Pedro se emociona y dice: ay, Señor, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿verdad? Entonces vemos que Moisés y Elías no están dormidos, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo también enseña, hay bastante evidencia bíblica donde el apóstol Pablo dice que es muchísimo mejor partir con Cristo. Cuando estamos en este cuerpo, dice que estamos ausentes del Señor, pero cuando salimos, morimos, nuestra alma está presente con el Señor. Entonces hay mucha evidencia bíblica. Aparte del 5º sello, las almas que están bajo el altar no están dormidas, están clamando al Señor por justicia. Señor, Señor justo, santo, ¿hasta cuándo vengas? Nuestra sangre que fue derramada por los moradores de la tierra. Y la palabra del Señor dice que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que reposaran, ¿verdad? Hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos como ellos. Entonces este tema, amados hermanos, se llama: no precederemos a los que durmieron en Cristo. En sus Biblias, y va a estar también aquí en la pantalla, vamos a ver primero a los tesalonicenses. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15. Si me lo pueden poner en pantalla, ahí va a estar. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ve, amado hermano, es muy interesante, hermano, que aquí está hablando del arrebatamiento. Este pasaje está hablando del arrebatamiento desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Todo este pasaje, porque si usted sigue leyendo el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, amados hermanos, de acuerdo a este pasaje, los que estemos vivos en Cristo no nos vamos a adelantar a los que ya murieron cuando Cristo venga. Es importante, hermanos, y por eso quiero traerlo. Es una prédica a manera de estudio, pero si tiene una pregunta, levante la mano, podemos participar, ¿verdad? Porque mi deseo es que usted aprenda, porque ha habido mucha confusión. La Biblia se ha interpretado a la luz de un sistema, un esquema dispensacional que ha acomodado la Biblia y la ha forzado a decir lo que no es. Entonces vamos a ir viendo la palabra, hermano. Acuérdese que la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que interpretar la palabra de acuerdo al Espíritu Santo, interpretándola y tomando todo el contexto. Entonces, este tema es que no nos vamos a adelantar a los que murieron en Cristo. Es lo que está diciendo. Los que estemos vivos, no vamos a adelantarnos. Es decir, los primeros en resucitar van a ser los muertos. Pero estamos hablando de muertos creyentes. Creyentes que ya murieron, sus almas ya están con el Señor. Cuando el Señor venga, las almas van a venir con Cristo. El Señor va a resucitar sus cuerpos, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, y se unirán en el aire. Quiero que entienda esto, amado hermano, y lo quiero enfatizar. El arrebatamiento es en el aire. Es en el aire. Hay 2 eventos en la Biblia registrados cuando Cristo va a venir. 2 eventos en la Biblia donde Cristo va a venir. Una es en el aire. El arrebatamiento es en el aire. Acuérdese que en Mateo capítulo 24 versículo 26 dice la palabra que el Señor dice: si dijeran que está en el desierto, no vayáis. Si dijeran que están los aposentos, no vayáis. Y empieza a decir que no va a estar en ningún lugar aquí de la tierra. Y luego dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra. Ese relámpago que está en el aire y se va a mostrar porque va a ser visible. El arrebatamiento va a ser visible. Han enseñado que es secreto. No es cierto, hermanos. No es cierto, no es secreto. Y tal vez muchos no van a estar de acuerdo, porque yo también estudié el dispensacionalismo y eso se nos enseñó. Y quieren atribuir Mateo 24 a que va a ser la segunda venida de Cristo. Pero acuérdate que el segundo evento, uno es en el aire y el segundo es cuando Cristo va a venir a la tierra, va a poner sus pies en tierra, va a pelear contra la bestia y el falso profeta, y van a ser lanzados al lago de fuego, y Satanás va a ser atado por 1000 años. Cristo viene a instaurar el reino milenial.
Eso está en Apocalipsis 19, pero Cristo no viene a sacar a nadie. Y si usted analiza y estudia Mateo 24, Él llega en el aire. Y Tesalonicenses, amado hermano, dice en el capítulo 4, en el versículo 16, dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Vea, Él va a estar en el cielo. Luego dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, vea, juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Los que resucitaron. En las nubes, vea, para recibir al Señor. ¿En dónde lo vamos a recibir? En el aire. El arrebatamiento es en el aire. No es en tierra, no es en los aposentos, no es en el desierto, no es en ningún lugar físico, aquí en la tierra. Nuestra reunión con Cristo va a ser en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando usted estudia Mateo capítulo 24, usted se da cuenta que Cristo llega en las nubes del cielo y manda a sus ángeles a tomar a sus escogidos. Y luego en el versículo 40 dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Qué significa eso? El arrebatamiento que va a tomar a los que son suyos. No todos van a ser arrebatados. Por eso cuando dice dos están, uno es creyente, el otro no. Los que no son creyentes se van a quedar. Los que somos creyentes en Cristo vamos a ser sacados. Entonces, hermano, yo le reto y le animo que estudie Mateo 24 paso a paso, y usted se va a dar cuenta que no se relaciona con Apocalipsis 19, cuando Cristo viene a tierra y viene a instaurar el reino milenial. No es ese el evento que marca Mateo 24. Mateo 24 está narrando el arrebatamiento. Cuando Cristo llega al aire, manda a sus ángeles y saca a sus escogidos, los creyentes. El dispensacionalismo ha dicho, no, eso no es, el arrebatamiento ya pasó porque fue secreto. Y eso está hablando de Israel. No, hermanos, no. Hay una mala interpretación y le repito, la Biblia se tiene que embonar. Y ya la estamos embonando aquí con Tesalonicenses. Nos estamos dando cuenta que el arrebatamiento es en el aire. Mateo 24 enfatiza los ángeles que van a venir y van a sacar a sus escogidos, los van a sacar de la tierra. ¿Para qué? Para juntarlos con el Señor en el aire. Mateo 24 es el arrebatamiento de la iglesia, de los creyentes. Pero después estaremos estudiando un poquito más a fondo las diferencias que tiene el dispensacionalismo. Es que esta enseñanza, amado hermano, ha separado precisamente el gran error a Israel de la iglesia como dos entidades. Y no se han dado cuenta que la iglesia es la continuidad de Israel. Nosotros los creyentes en Cristo entramos en las promesas, entramos en los pactos, entramos, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que somos descendientes de Abraham, porque vea, la promesa se le hizo a Abraham, ¿sí? A tu simiente. Pablo lo explica por el Espíritu Santo en Gálatas, que la simiente es Cristo. Y los creyentes gentiles que creen en Cristo somos descendientes de Abraham. Entonces no hay ninguna separación, que Israel y que la iglesia, y dos entidades completamente diferentes. Y aún en el milenio, en los cielos nuevos, la tierra nueva, dice el dispensacionalismo, Israel va a reinar en la tierra y la iglesia va a estar ahí en la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo en forma de cubo, de cuadrado. Ahí va a estar la iglesia separados. Hermano, Jesús no enseñó eso. Jesús dijo que los que crean en Él, ¿verdad? Nos sentaremos a la mesa con Abraham, con Isaac, comeremos. Está hablando a los creyentes. Entonces, dispensacionalismo tiene muchos errores. Entonces, estamos aquí analizando nuestra fe y nos estamos preparando precisamente para lo que ha de venir. Yo sé que siempre se ha predicado prosperidad, se ha predicado bienestar, se ha predicado que tú crees en Cristo y no te pasa nada y llevas una vida color de rosa y los problemas se acaban. Siempre el cristiano ha predicado una mentira. Perdónenme, pero siempre se ha predicado una mentira. Ven a Cristo y no te pasa nada. Cree en Cristo y hermano, triste que cuando vino el COVID, pastores murieron, se enfermaron. Y ellos habían decretado, proclamaron sanidad y no pasa nada y murieron. O sea, vemos la insensatez, perdón decirlo así, pero eso es insensatez. ¿Por qué? Porque se van a algo que no es, a un positivismo.
Hermano, la Biblia nos exhorta a ser prudentes, a ser sabios. Cuando miremos el peligro, el sabio mira el peligro y se aparta. Pero yo veo cristianos tan fanáticos que miran el peligro y no me pasa nada porque Cristo va conmigo y yo voy. Y esa es una actitud insolente. Ese es el necio. El necio se muestra insolente. Si usted sigue leyendo el proverbio, ese mismo proverbio donde dice que el sabio mira el peligro y se aparta, más el necio se muestra arrogante y le viene el mal a él. Pastores que retaron: a mí el COVID no me hace nada. Bueno, murieron. La insensatez. Entonces, yo no estoy aquí para criticar, no estoy criticando, hermano, estamos hablando la verdad, que nuestra fe tiene un sustento bíblico, pero también tiene un sustento de sabiduría. Sabiduría, amados hermanos. Ve, amado hermano, que al apóstol Pablo le fue dada esta revelación del arrebatamiento. Mi hermano Marco me había hecho la pregunta si la palabra arrebatamiento aparecía en la Biblia, y precisamente sí la encontramos aquí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, en el versículo 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es un arrebatamiento, sí, juntamente con ellos, los que murieron, para recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir al Señor. Y el versículo 18 dice que alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Cristo va a venir. Estamos esperando al Señor y no importa si tenemos que pasar aflicción, no importa si vamos a ser perseguidos, no importa, hay que alegrarnos de que todo esto es temporal, y no importa si nos quitan la vida, yo voy a ser fiel. Yo sé que cuando abra mis ojos yo voy a estar en el reino de mi Señor. Así que, amados hermanos, vea, los que durmieron en Cristo son aquellos que ya murieron y sus cuerpos están en la tumba, pero sus almas ya están con el Señor. La Biblia usa la palabra dormir en contexto y relaciona la resurrección de los cuerpos, no al alma. La Biblia no enseña el sueño del alma. Esta es una doctrina antibíblica. Ve, amados hermanos, que los creyentes en Cristo, los que estemos vivos para ese tiempo, el tiempo que Jesús venga en las nubes, seremos transformados, semejantes a la gloria de Jesús, con cuerpos glorificados. Dice, y en su debido orden, hermanos, nosotros, los vivos, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron, a los que están durmiendo en Cristo. Primero serán resucitados los muertos en Cristo. Ve, amado hermano, que en el Antiguo Testamento el pueblo judío ya tenía este conocimiento de este evento de la resurrección. Vamos a mencionar algunos pasajes. Vea, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Daniel capítulo 12, 1 y 2. Voy a estar leyendo de pantalla. Pongan atención. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos de tu pueblo. Vea, y será tiempo de angustia. Si interpretamos este pasaje, acuérdate, aquí está el error dispensacional que separa de Israel. No es que eso es para Israel, eso ya pasó. Hay posturas preteristas. Acuérdese que el ángel le dijo a Daniel: sella estas palabras y ciérralas porque son para el tiempo final. Así que eso no ha pasado, hermano. Los postreros días son los días que estamos viviendo, los tiempos finales, y el Espíritu Santo estará abriendo estos sellos y nos estará dando la iluminación para entender esta revelación. Vea que será tiempo de angustia. La palabra angustia aquí es la palabra aflicción. Claro que está en el hebreo, pero en el griego encontramos la palabra aflicción, que va a ser un tiempo de tribulación. Ese es el mismo tiempo que está hablando Daniel. Va a ser un tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y eso se relaciona con Mateo 24. Mire, no quite de la pantalla el texto. Déjenme rapidito leerles en Mateo 24. Yo les quiero leer para que vean cómo la misma palabra está hablando de ese mismo evento. En Mateo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación. Ese es el tiempo de angustia, el tiempo de aflicción. Y vean lo que dice Mateo 24, versículo 21: cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí el error es decir: oh, esto ya pasó. No es cierto. Si esto ya pasó, entonces ya no viene más gran tribulación. Y aún los mismos dispensacionalistas estarían mal en su enseñanza, porque ellos enseñan que primero la iglesia va a ser sacada, no va a pasar la tribulación y luego va a venir la gran tribulación.
Ok, yo pregunto, ¿de dónde sale esta gran tribulación si esta tribulación de Mateo 24, 21 ya pasó? Porque dicen que ya pasó. Entonces no hay gran tribulación que venga. Se están acomodando, ¿sí? Ay, nos va a sacar y luego viene gran tribulación. No es cierto, no es cierto. La iglesia va a estar aquí en la gran tribulación y es la manera que nosotros tenemos que prepararnos. Vea que dice, cual no ha habido desde el principio del mundo. Está hablando del pasado. En el principio no ha habido esa gran tribulación. Hasta ahora, en ese tiempo, y luego dice, ni la habrá. Quiere decir que es el mismo evento que está citando Daniel. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta revelación está dada para el tiempo postrero. Se le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella, ¿sí? Está cerrado hasta el tiempo final. Pero vea lo que dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Acuérdese que ya el Espíritu Santo es ese sello de garantía de nuestra redención. Todos los que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, los que están escritos en el libro de la vida, es donde vamos a ser sacados, vamos a ser arrebatados, de acuerdo a Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación. No dice antes, dice después. Entonces tenemos que ir embonando la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 2, Daniel 12:2. Dice, y muchos, vea, y muchos de los que duermen en el polvo. Está hablando los que ya murieron. Se fija que usa la palabra dormir. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está la evidencia de que cuando una persona muere, un creyente muere, está dormido. ¿Por qué? Porque será resucitado, será despertado. Pero tristemente los que no creyeron, ¿sí? Unos van a ser despertados para vergüenza y confusión perpetua, pero los creyentes para vida eterna. Vea que la misma palabra se está embonando, hermanos. Tenemos que aprender a ser personas que entendamos la palabra y embonarla. Ese es el problema, que el dispensacionalismo no embona la palabra. Lo que hace el dispensacionalismo, agarra la Biblia y la acomoda a ese sistema, ¿verdad? No, Israel es uno, la iglesia es otro. No, la gran tribulación es para Israel, no para la iglesia. Es lo que dicen. Entonces, cuando tú les citas Mateo 24, ellos dicen, no, la iglesia ya fue sacada. Entonces, ¿hay dos arrebatamientos? ¿Cristo viene otra vez en el aire? ¿Hay dos arrebatamientos? ¿Cristo no enseña dos arrebatamientos? A veces yo les argumento, ¿verdad? Porque me sacan cosas, eso ya pasó. Y es solamente para Israel. ¿Y quién te dijo que es para Israel? Si Cristo le está hablando a sus discípulos, los discípulos son creyentes. Todo creyente forma parte de la iglesia. Entendamos que la iglesia surge en el judaísmo primeramente. ¿Por qué? Porque dice que Cristo vendría a los suyos. Cuando Cristo manda a sus discípulos, les dice, hey, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces encontramos en los evangelios la vida de Cristo predicándole al judío, primeramente al judío. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos a Cornelio, donde Dios le habla por medio de un ángel, y también a Pedro, y Pedro llega y ellos reciben el evangelio y el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, y vemos que también los gentiles entran a la iglesia, no solo los judíos. La iglesia está compuesta por judíos y gentiles, hermanos. Tenemos que tomar esta enseñanza. Vea lo que dice Lucas 14:14. Vemos que el pueblo judío ya conocía la resurrección. Desde Daniel 12:1 y 2 se habla de los que van a ser despertados del polvo de la tierra, es decir, los que van a resucitar. Lucas 14:14 dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Déjenme ampliar un poquito el contexto. En Lucas capítulo 14 son palabras de Jesucristo. Jesucristo está enseñando, si usted lee todo el contexto, está hablando de que cuando hagas fiesta, no invites a tus conocidos, hermanos, amigos, aquellos que te pueden devolver el favor. Invita a los mancos, cojos, ciegos, aquellos que no te pueden recompensar. Y luego dice el 14, y serás bienaventurado, dice, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. Entonces, cuando empezamos a embonar la palabra y estudiamos la séptima trompeta, encontramos que
va a ser tiempo de recompensas. Qué curioso, ¿no? Que la séptima trompeta en el libro de Apocalipsis va a ser un tiempo de recompensas y de galardonar a los siervos. Ese es el tiempo de la resurrección. Y es lo que tenemos que entender, que la resurrección y el arrebatamiento es el mismo evento. Pero ahora déjate, digo algo. El arrebatamiento en el Antiguo Testamento era un misterio. Nomás se conocía la resurrección, nada más. Se conocía la resurrección. El Espíritu Santo le da esto al apóstol Pablo y Pablo ya nos habla del arrebatamiento. Pero el arrebatamiento era un misterio. Entendamos que es un misterio que ya fue revelado. Y vemos todavía en una de las trompetas un anuncio donde el ángel dice, ¿verdad?, que el misterio se consumará. Ese misterio que fue revelado a los siervos, los profetas. ¿De qué misterio? Dice, cuando se toque la séptima trompeta. Ese es el misterio que habla el apóstol Pablo a la primera de los Corintios, capítulo 15, cuando dice, os digo un misterio. Vamos a ir embonando la palabra del Señor, amados hermanos, y vamos a ir entendiendo. Quiero dar un último pasaje en Juan 11, de los versículos 21 al 26. Aquí es cuando Lázaro muere y nuestro Señor Jesucristo le resucita. Y vea que su hermana de Lázaro ya sabía de la resurrección. Por eso estoy enfatizando que el judaísmo ya tenía conocimiento de la resurrección de los muertos. Incluso también los mismos fariseos ya sabían. Acuérdense que dentro del judaísmo estaban los grupos fariseos y saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, creían en los ángeles. Los saduceos no. Acuérdense que los saduceos fueron a tentar a Jesús, diciéndole, a ver, una mujer se casó con su esposo y ese muere de acuerdo a la ley, el hermano la toma, pero ese hermano también muere y la toma el tercero y el cuarto y el quinto y finalmente el séptimo, ya murió después la mujer. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Queriendo avergonzar a Jesús. Y Jesús les dice, erráis la escritura, porque en ese tiempo no habrá casamientos. Pero los saduceos no creían en la resurrección y fueron a tentar a Jesús para ponerle en ese dilema. Pero Jesús nos habla de la resurrección. El saduceo no creía en la resurrección, no creía en el Espíritu, no creía en la aparición de ángeles. Y acuérdese que en la Biblia vemos ángeles interviniendo en la historia. El ángel que fue a María, el ángel que fue a José a decirle, toma al niño y sal de aquí. Los ángeles intervinieron a la luz de la historia. Existen, pero los saduceos no creían. Igualmente dentro de la iglesia hay muchas divisiones. Dentro de estas divisiones hay personas que no creen en el arrebatamiento o que no vamos a sufrir. Ven a Cristo y no hay sufrimiento. La Biblia no enseña eso, amados hermanos. Cuando tú estudias la historia de los discípulos, ellos fueron perseguidos, ellos fueron muertos, fueron azotados, ellos tuvieron sufrimiento. Entonces, ¿por qué se enseña una mentira? Ay, tú no vas a sufrir. No, hermanos, abramos los ojos a la palabra. Vea la palabra. Es que mi pastor dijo, es que el apóstol dijo, hermano, a mí no me importa lo que diga tu pastor, tu apóstol. A mí me importa lo que dice la Biblia. Y lamentablemente muchos pastores se apegan a una denominación y predican un dispensacionalismo completamente errado. O simplemente no enseñan el Apocalipsis, no enseñan los evangelios correctamente. Predican un evangelio de prosperidad que nomás des dinero, te ponen la mano, te tumban y las 4 horas del servicio se la pasan con música y temblándose y llorando y se van y no hay conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia de hoy está ignorante ante estas circunstancias. Estamos viendo el problema que se avecina y la iglesia encerrada en sus 4 paredes. ¿Por qué no salen a predicar? Tiempo atrás yo puse un video de un pastor que le dijo a su congregación que Dios le había dado la visión de que hiciera una bodega y que iba a meter sus carros, sus Rolls Royce, sus Corvettes y todo. ¿Se acuerdan? Hermanos, eso es una mentira. Los tiempos que estamos viviendo no es para hacer eso, llenarnos más de materialismo y dinero. No, si el Señor le hubiera hablado, le hubiera dicho, pon un comedor, llama a los huérfanos, como Lucas 14, trae a aquellos, dales y predícales mi palabra. Hermano, cuando ya la situación, estamos predicando de que Cristo viene. Ok, y si Cristo viene, ¿por qué te vas a preparar con carros? ¿Por qué no predicas la palabra? ¿Por qué no le hablas al huérfano? ¿Por qué no te traes a ese hombre que no tiene que comer? Y si tienes tanto dinero y vas a invertir en ese jet, ¿por qué no les predicas a esa gente?
O sea, es un mensaje contrario. Pero es la mentira que se predica y la gente lo está creyendo y todavía le dicen al pastor amén y le aplauden y le van a poner su dinero para que se compre su Rolls Royce. Es gente que no está siendo dirigida por el Señor. Están siendo engañados. Qué triste, amado hermano. Vamos a leer Juan 11, 21 al 23. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Acuérdense que su hermano Lázaro murió y Jesús fue y tardó 4 días. Y hay propósito por el cual tardó 4 días. Tardó 4 días porque si Cristo hubiera llegado un día antes, hubieran dicho: no, Jesús no lo resucitó, simplemente lo metieron y él estuvo siempre vivo, y cuando le llamó estuvo vivo. Pero no, Jesús, esa tardanza de 4 días fue a propósito, porque hay un dicho que dice: el muerto como el arrimado a los 3 días apesta, ¿verdad? Y se acuerda que Marta, cuando Jesús dijo: quitad la piedra, luego dijo: ay, Señor, ya hiede, es de 4 días, quiere decir que estaba muerto, ya apestaba. Si Cristo hubiera llegado luego al primer día y lo hubiera resucitado, no se le hubiera tomado como una resurrección. Dirían: no, pues nunca murió, porque nunca despidió ningún olor, el muerto apesta. No, para mí que se hizo el muerto. Y llegó y ya le quieren atribuir a este farsante, ¿verdad? Llamar a Jesús un farsante, diciendo que resucitó a Lázaro. No es cierto. Cristo se tarda a propósito ese tiempo para cuando Él llegue, y como Él ora al Padre, dice: Padre, esto es por causa de ellos, para que crean que hay poder en Cristo. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Más adelante lo va a decir. Dice, sigue hablando Marta, ¿verdad? Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y vea qué le dice Jesús en el 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí me quiero detener en el versículo 24, en base al punto que estoy tocando, que el judaísmo ya conocía la resurrección. Vea que le dice Marta: yo sé. Ella ya sabía. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Marta de la resurrección? Bueno, porque la resurrección ya se había hablado. Ya había un conocimiento de la resurrección de los muertos. El arrebatamiento era un misterio en el Antiguo Testamento. No se sabía, pero sí sabían de la resurrección. Por eso es que Marta le dice: yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. El día postrero es el día final. A ver el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y vea, amado hermano, que cuando venimos a Cristo, vea que nosotros pasamos de muerte a vida. Eso no quiere decir que nuestros cuerpos no van a morir. Nuestros cuerpos sí van a morir, porque tienen que ser transformados. Vivimos en un cuerpo de pecado. El cuerpo tiene que morir, pero nuestra alma no va a morir. Nosotros al morir partimos con Cristo. No hay sueño del alma. Esa es una herejía. Es una mala interpretación y mucha gente está creyendo en el sueño del alma. Ve, amado hermano, entonces Jesús le dice en el versículo 25: yo soy la resurrección. Pero vea que Marta ya sabía. Ahora, amados hermanos, el evento de la resurrección de los justos, es decir, de los creyentes en Cristo, es el mismo evento del arrebatamiento. Primero van a ser resucitados los muertos, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con ellos en las nubes, con ellos los que ya murieron, ¿sí? Y luego, vean, nos vamos a juntar con el Señor en el aire. Es lo que dice primero a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16-18. Primero a los Tesalonicenses 4, 16-18. Vea, porque el Señor mismo, vea, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, vea, es importante, no todos los muertos, los que están en Cristo resucitarán primero. Hermano, tenemos que entender, tenemos que interpretar. Cuando usted ya lee más la palabra y tiene un conocimiento profundo, podemos entender que este mismo evento es el evento de Mateo 24, cuando el Señor llega y manda a los ángeles. Dice el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando. Acuérdese, hermano, que Jesús, cuando anuncia su venida, dice que nadie sabe el día ni la hora. Solo mi Padre. Su Padre es el que manda.
su Padre la voz de mando, y dice, y con voz de arcángel, vea, esa voz de arcángel, siempre hay arcángeles que están a cargo. Cuando vemos en el Apocalipsis, se les dan 7 trompetas a ángeles. El arcángel va a dar la orden a ese ángel y va a tocar la trompeta y se va a cumplir el misterio que está en la 7ª trompeta, que es la final trompeta. Ahorita vamos a analizar un poquito más. Solamente quería hacer énfasis en el orden, que este mismo pasaje se ensambla con Mateo 24. Mateo 24 no es el tiempo del milenio, no es Apocalipsis 19, que Cristo viene, toca tierra, agarra al falso profeta y a la bestia, los lanza al lago de fuego y agarra al dragón, a Satanás, y lo ata por 1000 años, y Cristo instaura el reino milenial, el reino de 1000 años aquí en la tierra. Ese no es el evento de Mateo 24. Mateo 24 es el arrebatamiento de la iglesia. Pero el dispensacionalismo dice que el arrebatamiento ya pasó. Ok, yo les pregunto, denme una base bíblica. No, es que es secreto. Tan secreto que es que no hay base bíblica. Se la inventan. Es que en la iglesia es un paréntesis. Ok, yo te pregunto, ¿de dónde me sacas ese paréntesis? Hermanos, yo les voy a decir algo. Si no hay capítulo ni versículo bíblico, hermano, deséchelo. Porque si vamos a esas, déjame también te pongo la mía ahora. A mí de chiquito siempre me gustó la Navidad. A mí de chiquito yo le hacía cartas a Santa Claus y se las ponía el pino. A mí siempre me gustó, claro que mi hermano se hacía pasar de Santa Claus, un hermano mayor, ¿verdad? Rodolfo. Llegaba y nos traía regalos. Entonces yo, cuando conozco de Dios, yo quería meter a Santa Claus en la Biblia. ¿Y dónde aparece Santa Claus aquí? Y yo decía, cuando venga Cristo, viene Santa Claus. Y estamos recibiendo al Señor y nos están dando regalos. ¿A poco no es bonito? No se oye bonito, ¿verdad? ¿No les gusta la idea? Y lo voy a enseñar hermanos, Santa Claus viene con Cristo, gloria a Dios. Hermano, ¿y dónde está la base bíblica? ¿Dónde está la base bíblica? ¿Dónde dice eso? Hermano, eso es un invento. Y es lo que ha hecho el dispensacionalismo, un rapto secreto que no tiene base bíblica. No tiene base bíblica, pero la gente lo cree y no está preparada la persecución. Hermano, es que Cristo ya lo pagó y no tenemos que sufrir. ¿Y quién te dijo que no vamos a sufrir? Pablo sufrió, Pedro sufrió, Juan Bautista lo decapitaron en la cárcel, Esteban lo apedrearon y murió apedreado, Jacobo murió a filo de espada, Antipas, en el libro de Apocalipsis, lo mataron ahí frente al altar. Hubo siervos de Dios que murieron. ¿Quién te dijo a ti que no vas a sufrir? Hermano, esto hablando de la Biblia respalda el sufrimiento de los creyentes. Ahora vámonos a la realidad. Hermano, en Nigeria están matando a cristianos, Nepal, la India, Corea. Hermano, ¿no lee las noticias? Vaya a Google, métase a www, puertas abiertas, y vea la persecución de cristianos alrededor del mundo y cómo los están matando a machetazos, decapitados. Y tú me dices que no vamos a sufrir. Hermano, no te quiero decir retrasado, ignorante, pero infórmate. A los que me ven, infórmense. Vayan a puertas abiertas. En inglés es open doors. Investiguen y oren por ellos y déjense de cosas. Déjense de inventar cosas que dañan. Les ponen un falso sentido de seguridad. Tú no vas a sufrir. Va a venir la gran tribulación. Aquí se van a matar y tú y yo vamos a estar ahí en las bodas del Cordero comiendo muy sabroso. Y tú y yo no nos va a pasar nada. Hermano, ¿de dónde sacan eso? Sí se habla de las bodas del Cordero en Apocalipsis. Pero hermano, la iglesia va a pasar tribulación y la iglesia no está preparada, amados hermanos. Vea que Mateo 24:30, si me pueden poner en pantalla Mateo 24:30, vean lo que dice. Vea, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Aparecerá la señal en el cielo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Vea, en el cielo, no toca tierra, con poder y gran gloria. Ese es un aspecto importante del arrebatamiento
que va a hacer en el aire. Sí, vendrá en el aire. Aparecerá la señal de sobre las nubes. Ahora, ¿qué dice Mateo 24:31? Vea lo que dice. Y enviará a sus ángeles, vea, con gran voz de trompeta. ¿No es lo mismo que dice Tesalonicenses 4? Arcángel con trompeta de Dios. Vea, es el mismo evento. Es el mismo evento. Y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Hermano, es la iglesia. Los que tenemos al Espíritu Santo. Los escogidos los va a juntar de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro, hermanos. Vea, esto es a los creyentes en Cristo, a la iglesia. Vea lo que dice ahora Mateo 24, versículo 40 y 42. Dice, entonces, yo me brinqué, hermanos, porque está dando ejemplos de la higuera, aprender del que el verano está cerca, que la hoja, usted puede leer eso, pero es el mismo contexto. En Mateo 24, versículos 40 al 42, ¿qué está diciendo? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto no es el milenio, porque en el milenio Cristo no viene a sacar a nadie. Eso no es Apocalipsis 19. Esto es el arrebatamiento que se ensambla con 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:50 al 52. Es el mismo evento. Dos estarán, vea, ¿en dónde? En el campo. El uno será tomado, el uno es creyente, el otro será dejado porque no es creyente. Acuérdense que el arrebatamiento es de creyentes. Por eso dice los muertos en Cristo. Ahora, quiero explicarle algo. Esa palabra en Cristo nos habla de pertenencia. Ya le pertenecemos, estamos en Cristo. Cuando la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza porque el Espíritu Santo nos es dado. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Estamos en Cristo. Cuando el apóstol Pablo persiguió a la iglesia siendo Saulo, ¿verdad? Antes de ser Pablo, dice que iba camino a Damasco y se le apareció el Señor. Y me gusta ese diálogo. El Señor Jesucristo tiene un diálogo con Pablo, pero vean lo que le dice. Jesús no le dice a Pablo, ¿por qué persigues a mi pueblo? No, vea que Jesús no le dice a Pablo que por qué persigues a mi pueblo. No, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Vea, ¿por qué me persigues? Porque todo lo que le hacen a un cristiano se lo hacen a Cristo. Todo lo que te hagan a ti como hijo de Dios, ofenden a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mi pueblo, a mi pueblo escogido, a mis hermanos? Como hablando de otro. No, porque ya estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Vea, van a estar trabajando. La una será tomada, la que es creyente va a ser sacada y la otra va a ser dejada. Y es el mismo contexto. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir el Señor. Esto no está hablando de la segunda venida hasta el milenio. No, está hablando en el arrebatamiento. Jesús dijo, la hora y el día nadie lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo. Mateo 24 es el arrebatamiento de los justos, de los creyentes en Cristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Qué interesante, amado hermano. Vea, ahora un pasaje paralelo también lo encontramos en Lucas capítulo 17, del versículo 34 al 37. Vea, le voy a leer Lucas 17, 34 al 36. Os digo que en aquella noche, está hablando Jesús, son palabras de Jesús, estarán dos en una cama. Está hablando de un matrimonio, porque hay matrimonios donde el esposo es creyente y la esposa no, o viceversa. A veces la esposa es la creyente y el esposo no, pero está hablando de un matrimonio, no está hablando de infidelidad porque se quedan los dos, ¿verdad? No está hablando de homosexuales, de un par de lesbianas que se quedan, el Señor las deja. Está hablando de un matrimonio. Echémosle mente, hermano, interpretación. Os digo que en aquella noche dos estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, hay mujeres que son creyentes y el esposo no. Ahí se va a quedar el esposo. Dios va a tomar a la mujer y se la va a llevar. Otra vez, versículo 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. Versículo 36.
dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Lo mismo que dice Mateo 24. Lucas 17 es un pasaje paralelo precisamente del arrebatamiento, que Cristo viene por los creyentes. Vamos a recapitular rapidito, hermano. Número 1, el evento de la resurrección ya era conocido por el judaísmo, excepto los saduceos que no creían en la resurrección. Punto 2, el arrebatamiento de los creyentes es el misterio de Dios revelado al apóstol Pablo y es consiguiente quiere decir que le sigue después de la resurrección de los muertos. Vamos a ver primera a los Corintios en el capítulo 15, versículo 51 al 52. En sus Biblias está, pero va a estar aquí en pantalla. Voy a leer de la pantalla. Primera a los Corintios 15, 51 y 52. Vean lo que dice Pablo. Hermanos, analicemos y emponemos. ¿Qué está diciendo Pablo? He aquí os digo un misterio. Es un misterio que todo el Antiguo Testamento no se sabía. Dios, el Espíritu Santo se lo da a Pablo. Pablo lo está hablando, lo está enseñando. Vea, os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que no todos dormiremos, es decir, que no todos vamos a morir. Acuérdate que cuando hablamos de dormir, está hablando del cuerpo. Cuando muere, el alma se va con el Señor y el cuerpo se va al polvo de la tierra. Lo que dice Daniel 12, serán despertados del polvo de la tierra. Despertados es la resurrección. No todos vamos a morir, está hablando a los creyentes, pero todos, o sea, los creyentes vivos, todos seremos transformados. Va a haber una transformación, porque en el versículo 50, no lo tengo aquí, pero usted lo puede leer en su Biblia, dice que carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Nosotros heredamos el pecado, tenemos pecado. Nuestro cuerpo está corrompido, por eso tenemos que morir y recibir cuerpos nuevos. Cuerpos transformados, cuerpos glorificados a la semejanza de Cristo. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vea, a la final trompeta. Quiero que analicemos esto. Tenemos que interpretar, porque se ha enseñado que ese rapto secreto va a ser tan rápido y usan este pasaje para decir que en un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer. Hermano, eso es mentira. No está hablando de la rapidez del arrebatamiento, está hablando la rapidez de la transformación. Hermano, aprendamos a interpretar. Tomemos el contexto. En el versículo 51 está diciendo que no todos vamos a morir, pero seremos transformados. Luego el 52, en un momento, ¿de qué está hablando? De la transformación. En un abrir y cerrar de ojos va a ser la transformación a la final trompeta. No está hablando de lo secreto, que va a ser muy rápido. No es cierto, hermanos, porque Mateo 24 dice, y verán. El arrebatamiento va a ser visible. Cuando Jesús dice de ese relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, un relámpago no pasa desapercibido. La luz, pum, como cuando toman tú puedes estar de espalda y te toman una foto y tú sientes el flashazo y volteas. Hermano, la gente se va a dar cuenta. Ahí dice, y verán cuando venga Cristo. Lamentarán las tribus, las naciones, lamentarán y verán al Hijo del Hombre. Es visible, el arrebatamiento es visible. El rapto secreto es una enseñanza dispensacional mentirosa. No tiene cabida en la Biblia, pero pastores ignorantes están enseñando el dispensacionalismo y lástima que no sé si están vendidos con su denominación, pero yo por eso me salí de iglesias que me han invitado, hermano, porque yo no quiero ser corrompido y no quiero venderme con los hombres. Yo he renunciado a salarios, me invitan a una iglesia, pero si yo voy a predicar un mensaje diferente y les voy a predicar cosas que no enseña la Biblia, hermano, yo no quiero participar. Yo no quiero ser un hereje. Yo prefiero salir. Y me reservo nombres de iglesias que me han invitado por al rato no quiero reclamaciones, ¿verdad? Simplemente digo, yo salí porque no estuve de acuerdo. No se predica la palabra. Se les predica nada más cosas donde se sienta bien la gente. ¿Eso te gusta? Sigue así. Sí, no importa. El músico, el pianista, el líder está en adulterio, no importa, que siga tocando. No les importa la santidad. Hermano, y para mis pulgas, yo voy a bajar a ese hombre, pero el otro pastor lo defiende. Entonces el que tiene que salir soy yo. Entonces yo no me voy a pervertir con el pecado.
endulzándoles el oído a los hermanos. No, hermano, no. Yo prefiero que seamos 5 en la palabra. Y no quiero 1000 cabras y que cada quien haga lo que quiera. No, hermano, a mí el Señor me va a pedir cuentas. Y usted analice, usted medite y valore la enseñanza. Vea, sigamos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser la transformación. ¿Cuándo? A la final trompeta. Quiero que analicemos esta frase, porque muchos me han sacado de que Mateo 24 no es esa séptima trompeta, que es otra trompeta, ¿ok? Pero el orden es este. ¿Por qué Pablo dice a la final trompeta? ¿Por qué no dijo nada más en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta? Y ya una trompeta de tantas. Pero cuando dice la final, está hablando de un grupo de trompetas que van a ser tocadas. Vea, yo no te puedo decir, si tú me dices, vas a un edificio y me dices, ¿dónde está el baño? Y si yo te digo a la final puerta, es porque hay más puertas antes de esa. Hay más puertas que te pueden confundir. Y yo te digo, es la última, la final. Pero hermano, no tiene caso que solamente hay una puerta que es el baño y tú me dices, ¿dónde está el baño? Yo te digo, a la final puerta. No tiene caso que te diga la final puerta. Nomás te diría, en esa puerta. Porque es una puerta. ¿Sí o no? Es una puerta, en esa puerta está. Pero si te digo a la final puerta, es porque hay un conjunto de puertas que te pueden confundir. Y no, es en esta, no, en la segunda no, es la última, la final puerta. Cuando Pablo dice la final trompeta, está hablando de un conjunto de trompetas. Y entonces vemos en Apocalipsis la séptima trompeta, donde van a ser galardonados. Tenemos que estudiar y meditar. La séptima trompeta es el arrebatamiento. Cuando viene la ira de Dios, las copas de ira, la iglesia ya no está. Primero los Tesalonicenses 1:10 dice que la iglesia no fue puesta para la ira, sino para salvación. Y lo vuelve a decir el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9. No nos ha puesto Dios para ira, sino para la salvación. La ira es otro evento que tristemente el dispensacionalismo lo ha confundido todo con la gran tribulación. Hermano, la ira es una cosa, el furor de Dios sobre el mundo. No está la iglesia. Y lo que es los sellos y las trompetas, la iglesia sí va a estar. Dios va a probar, la iglesia va a ver al anticristo aquí en la tierra. Ahorita les voy a dar el pasaje, hermanos. Con la Biblia vamos a estar mirando y va a ser bien difícil refutar esto. Es muy difícil cuando ensamblas la Biblia. Por eso muchos pastores se quedan, no, hermano, como que no aceptan eso. Porque están como, lo quiero decir con mucho respeto, están como el católico que todos los días se le hinca su mono a su santo, ¿verdad? Y le pide. Y cuando le enseñan con la Biblia que solo Jesús es el mediador, que solo Jesús es el intercesor, que no hay más que intercede más que Jesús, como que se queda, que toda mi vida yo me he hincado ese mono. ¿verdad? Así están a veces los cristianos de ahora. ¿Les hablas de esto? No, es que yo pensé que no vamos a sufrir. No vamos a ir antes. No, hermano, no. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le abra, que le manifieste, le ilumine el cacahuatito para que pueda entender la palabra. Lo digo por mí, yo también tengo un cacahuatito. No se me ofendan. Hay que reírse, ¿verdad? Ok, sigamos. El 52, vea, a la final trompeta. ¿Y qué va a pasar a la final trompeta? Dice, porque se tocará la trompeta. Lo vuelvo a enfatizar, va a ser ese toque. La final trompeta, la séptima trompeta. Y los muertos, ahí va a suceder, serán resucitados. Ahí se cumple el Antiguo Testamento, la resurrección incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no va a ser este cuerpo corruptible, que se corrompe, no va a ser incorruptible, seremos transformados. Dice, y nosotros seremos los vivos, vamos a ser transformados. Vea, está hablando del arrebatamiento. El apóstol Pablo lo menciona aquí en los Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que es el mismo evento de Mateo 24. Interprete, medite, estudie, agárrese otras versiones, váyase al griego. Por favor, hermanos, por favor, deje de predicar herejías y váyase a la palabra. Quítese los lentes del dispensacionalismo tantito, porque por eso hay mucha confusión en la iglesia. Por eso la iglesia está viviendo tiempos de apostasía, están apostatando. El mensaje de ahora es: ten dinero, dame dinero para que me compre mis carros, para que me compre mi jet, para que me compre esto. Cuando el Señor viene y todavía te estás preocupando por las cosas de este mundo, era para que ya lo soltaras y te pusieras a predicar.
Por favor, hermanos, está dando un mensaje malo, malísimo. Un pasaje paralelo es Apocalipsis 10:7. Vamos a Apocalipsis 10:7. Aquí vemos al ángel con un librito en su mano, que tenía un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, el cual dice, levantó su mano. Este ángel levanta su mano y juró por el que vive, que el tiempo no sería más. Vea, aquí se está anunciando el tiempo del fin de la era de la iglesia. Al toque de trompeta del séptimo ángel, es ahí donde se va a consumar el misterio. Vea, vamos a leerlo. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, es en Apocalipsis 17. Está hablando de la voz del séptimo ángel. Cuando comience a tocar la trompeta, entendamos, hermano, que esto todavía va a suceder. Está anticipando algo que va a suceder, porque a esos ángeles, son 7 ángeles que se le dan las trompetas. ¿Por qué está haciendo énfasis en la final trompeta? ¿Por qué está haciendo énfasis en la séptima trompeta? El séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, vea, el misterio de Dios se consumará. Pregunta, ¿cuál misterio? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a 1 Corintios 15? He aquí os digo un misterio. No todos, ahí está el misterio de Dios se consumará. Hermano, ¿qué significa esa palabra consumar? Vea, cuando dice el misterio, está hablando algo oculto, algo escondido, algo que no es conocido por el hombre. Ese misterio se consumará. La palabra consumar significa concluir, completar, finalizar, acabar, dar por terminado. ¿Qué es lo que se va a concluir? El misterio de la iglesia, cuando va a ser sacada. Hermano, yo sé que por mucho tiempo, y yo lo estudié, yo fui dispensacional, yo estudié, tengo 2 seminarios, no les estoy aventando los títulos ni nada, no, hermano. Usted lea la Biblia, aunque no tenga seminario, que el Espíritu Santo le dé la iluminación para que pueda entender la palabra, ¿sí? No me lo tome a mal, pero yo fui dispensacionalista y yo por mucho tiempo creí esto, que no íbamos a pasar la tribulación. Pero leyendo la Biblia y siendo confrontado, empecé a agarrar varias versiones y te puedo decir la fecha. Desde 1999, cuando nació mi hija, yo fui confrontado por otro pastor que me habló de esto. Y yo quería defender, y yo le citaba, pero tenemos las 10 vírgenes. Hermano, las 10 vírgenes no están hablando. Ese mensaje de las 10 vírgenes está diciendo que 5 se prepararon y 5 no. No está hablando si es antes o después. Porque el grande conflicto es, ¿pasaremos la tribulación? No la pasaremos. Yo soy, a lo que he estudiado y he confrontado, que sí la vamos a pasar, de acuerdo a Mateo 24. La iglesia va a pasar tribulación. No estamos exentos de los primeros cristianos que fueron perseguidos y que murieron comidos por leones en el Coliseo romano. Fueron perseguidos, crucificados. Pedro boca abajo, la tradición dice que lo crucificaron boca abajo. Entonces tú y yo somos mejor que ellos porque nosotros no vamos a sufrir. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde? No hay evidencia bíblica, hermanos. Todo ha sido como endulzarle el oído a los hermanos, como cuando te dicen, pastor, no les predique del infierno, porque la gente se va a espantar y se va a ir. No les predique de la tribulación, dígales que no vamos a sufrir y todo bonito. ¿Ah? Se oye bonito, ¿verdad? Pero hermano, yo me siento responsable de que un día Dios me va a pedir cuentas a mí. Y si yo estoy viendo que más adelante hay un barranco y tú estás siguiendo, yo tengo que avisarte, darte un guardia y decirte, hey, no avances, hay un barranco, te vas a matar. Hermano, yo simplemente digo que se prepare, ore. No ponga más su mirada en este mundo como esos pastores que están pidiendo dinero para comprarse sus Rolls Royce, sus Corvette, sus carros, sus Blink W y todo lujo, y la iglesia ciega dándoles dinero, cultivando más lo material, la avaricia, cuando el Señor está viniendo, cuando nos viene un tiempo de purificación, un tiempo de ser emblanquecidos, un tiempo de ser refinados. La iglesia va a ser refinada, como dice el apóstol Pedro. Si el mismo oro es pasado por fuego, también vuestra fe va a ser probada. ¿De dónde me sales que no? Hay mucha ignorancia, y más triste en los pastores, y lo digo con mucho respeto, son consiervos, no estoy atacando a nadie, pero prepárese a enseñar una verdad.
no le diga mentiras a su iglesia donde Dios le ha puesto. No le diga mentiras a la iglesia que todo va a estar bien. No, hermano, no. Que se pongan a orar. La palabra dice velad y orad. El mismo Señor nos está anticipando. Velad y orad, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Lucas capítulo 21 es un pasaje paralelo a Mateo 24. Marcos 3 es otro pasaje paralelo a Mateo 24. Ensamble la enseñanza, hermano. Ensámblela. Entonces ya estamos viendo aquí en Apocalipsis 17, dice que el misterio de Dios se va a consumar, es decir, que va a finalizar como Él lo anunció a sus siervos los profetas, y el apóstol Pablo es uno de ellos. Él lo anunció diciendo: he aquí os digo un misterio. Ahí está el misterio que se va a consumar, el arrebatamiento de la iglesia. Qué interesante, amado hermano, que la final trompeta es la consumación del misterio de Dios que fue anunciado por sus siervos los profetas. El misterio del día y la hora que nadie sabe se cumplirá con el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, rápidamente, ¿de dónde sale la idea de que Jesús va a volver por nosotros? Este pasaje no está en pantalla, ¿verdad? Esto después me lo dio el Señor, pero yo se los quiero compartir. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo, vea, desde el versículo 1, cuando Jesús está hablando, son palabras de Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, les dice: no se turbe vuestro corazón. Vea, algunas versiones, la Nueva Versión Internacional dice: no se angustie vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Vea, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Versículo 3, y se me fuere, vea, les prepararé lugar y vendré otra vez. Pero vea cómo dice: y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué no dijo los tomaré a ustedes? Ya volvemos al mismo ejemplo, ¿verdad? Porque si estamos en Cristo, somos pertenencia de Cristo. Por eso esa palabra rapto como que no va mucho está en el latín, pero no va, porque rapto me suena más a violencia, a un ataque, a un secuestro, que tú vas en contra de tu voluntad, como cuando antes raptaban a las mujeres, pues las llevaban, iban en contra de su voluntad. Pero el arrebatamiento es cuando Cristo nos toma, pero nosotros estamos deseando partir con Cristo, nosotros estamos deseando irnos con Él, ¿sí? Entonces como que rapto lo siento un poco más, esa palabra como más violenta, como que en contra de tu voluntad. Y aquí no, hermanos, aquí vamos por nuestra voluntad y queremos ser sacados, queremos irnos con el Señor. Pero vea que el Señor dice: tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos a Él, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Vea, qué interesante lo que el Señor dice, ¿verdad? Yo voy, preparo un lugar y vengo por mí mismo, por ustedes, los que estamos en Cristo. Hermano, el que no tiene a Cristo, yo se lo digo honestamente, no va a ver, como dice la Biblia, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios le toca al que no creyó, al que no fue arrebatado, al que no fue sacado. Vienen las copas de ira, ahí se quedan a la ira de Dios, el furor de Dios sobre este mundo. Así que, amados hermanos, nos va a tocar la tribulación, y de acuerdo a Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación, ese va a ser otro estudio que vamos a traer de Daniel, donde habla de esos 3 años y medio, la mitad de la tribulación, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, que son 42 meses, 1260 días de acuerdo al calendario romano, que va a ser el tiempo que tenemos que aguantar. Sabemos que son 3 años y medio, inmediatamente seremos después arrebatados. Amados hermanos, es importante notar que la iglesia enfrentará este tiempo de gran tribulación, precisamente que va a ser dada. Es un tiempo, hermano, es aquí donde Dios le da permiso al anticristo. Acuérdese que en Apocalipsis 13 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Hermano, la iglesia va a ser vencida. ¿Por qué? Porque entró en apostasía, se desvió, quita la mirada del Señor para ponerla en este mundo en prosperidad. ¿Qué pasó a Pedro cuando miraba al Señor caminar sobre el mar? Señor, si eres tú, permíteme ir a ti. ¿Y qué pasó? Vamos a analizar esa historia. Pedro se baja de la barca. ¿Acaso se hundió? No, él caminó, Pedro caminó, él se paró en el agua. Pero ¿qué dice?
que el fuerte viento, Pedro quita la mirada del Señor. Quita la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Miró el fuerte viento, la tempestad, el mar, y como que empezó, porque Jesús mismo le da la respuesta. Pedro dudó y comenzó a hundirse, porque dice que el Señor lo asió, es decir, lo tomó de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí el Señor le está diciendo lo que pasó en Pedro. Pedro dudó, quita la mirada del Señor. Y es lo que está pasando hoy. La iglesia está quitando la mirada de Cristo para poner la mirada en este mundo. Y estas ideologías, estos 17 objetivos de la Agenda 2030 están promoviendo más el pecado, y las mismas iglesias están aceptando la ideología de género. Iglesias se están casando homosexuales, iglesias se están trayendo al mundo, iglesias se están convirtiendo en centros de entretenimiento, dando shows y espectáculo, y dicen que es una danza egipcia para honrar de ofrenda al Señor, donde las mujeres se visten como egipcias y casi están enseñando todo, y los hombres con la bocota abierta y nada más. Hermano, todo eso es un show. La iglesia se ha desviado, no están poniendo la mirada en Cristo, y quieren ser arrebatados cuando la iglesia dice que Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha. Y están en pecado. Hermano, la tribulación nos va a blanquear, la tribulación nos va a refinar, la tribulación nos va a purificar. Hermano, porque ¿cuándo es cuando buscas a Dios? ¿Cuando te va bien? No. Cuando estás bien te olvidas de Dios, te vale un cacahuate. Pero cuando estás mal, ay, Dios mío, ahora sí ayúdame. Ay, Padre, Dios mío. ¿Cuándo es cuando te acuerdas de Dios? Cuando estás en la aflicción. La tribulación va a hacer que esta gente se vuelva a Dios, porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, lo dice la palabra. Entonces, si la iglesia vive en pecado, el plan de Dios es purificarla. Por eso Dios le da permiso al anticristo, a la bestia, que haga persecución contra la iglesia. Pero cuando ya una vez el Señor considere, manda a Cristo y nos saca al final de la tribulación, y luego vienen las copas de ira, el furor de Dios sobre el mundo incrédulo, donde la iglesia ya no va a estar puesta para la ira. La ira es otro evento diferente. El dispensacionalismo la ha confundido con la gran tribulación. No, la ira de Dios es muy aparte. Es el furor de Dios, y la tribulación es la persecución del anticristo a la iglesia. Claro, en Apocalipsis 2 encontramos que el mismo Satanás fue a Israel, pero dice que la mujer huyó, se le dio alas, ¿verdad? Y luego, enojado, porque después abrió su boca y quiso mandarle agua para que se ahogara, pero al verse impelido y que la mujer fue rescatada, dice que se fue a hacer guerra contra los santos, es la iglesia, contra los que guardan el nombre de Jesús. Ahí lo dice en Apocalipsis 12. Dejen rápidamente, les busco ese pasaje, hermanos, porque a lo mejor no quiero. Tenemos que entender esta persecución, que no es nada más para Israel, también es para la iglesia. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 y 16, se los voy a leer. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer representa a Israel, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón es Satanás, había echado de su boca. El 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Los descendientes somos la iglesia. La iglesia somos descendientes del Israel, es la continuidad. Vea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No está hablando de judíos ortodoxos que han rechazado al Mesías. No, está hablando de creyentes. Entonces, ¿sobre quién se fue Satanás? Aparte de Israel, contra la iglesia. Pero lamentablemente el Espíritu Santo no les ha dado esta iluminación a muchos líderes. Y tristemente nomás predican entretenimiento desde el altar. Qué triste, hermanos. Ve, amado hermano, ya vamos a terminar. Pero la iglesia será arrebatada, vea, para no atravesar la ira de Dios. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10, lo que estamos hablando. La ira es muy diferente. Vea, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vea que en Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. En la ira la iglesia ya no está. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:9? Póngalo ahí. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Otra vez, hablando a la iglesia,
nosotros no vamos a atravesar la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación sucede en la séptima trompeta, la final trompeta, cuando vamos a ser arrebatados y después viene la ira. La iglesia ya no va a estar en las copas de ira, en la ira de Dios. Ahí están las bases bíblicas, hermano. Estúdielo en su casa, medítelo y busque contradecir. Le va a pasar como a mí. Yo quise contradecir a ese pastor y yo dije, no, la iglesia no va a pasar la tribulación, porque yo era de esos dispensacionalistas cerrados, así de esos de hueso colorado, ¿no? Pero me di cuenta que estaba siguiendo algo que no tenía suficientes bases bíblicas. La iglesia va a atravesar este tiempo de tribulación, el cual va a ser para su santificación, su purificación, su emblanquecimiento y su refinación, en el cual va a estar preparada para cuando Cristo venga por esa iglesia pura, limpia y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo, vea, no vendrá en las nubes del cielo hasta que venga, ¿qué? Hay un orden. Tenemos un orden. Tiene que venir primero la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. ¿Dónde encontramos esto? En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Vamos a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Vamos a meditarlo, hermano, ahí en su Biblia. Vaya marcando, vaya, porque eso es importante para usted. Tal vez a usted le enseñaron mal. No le enseñaron como debía ser la palabra. Vamos a Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1, vea. Vamos a ir interpretando y meditando. Dice el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la venida. ¿Cuál venida? ¿La del milenio o el arrebatamiento? Nuestra reunión próxima con Cristo es el arrebatamiento. Vea, está hablando aquí del arrebatamiento. Dice, y nuestra reunión con Él. Vea que Pablo se incluye. Y nuestra reunión con Él, claro, si Pablo quedara vivo, ¿verdad? Nuestra reunión con Él. Con respecto, es decir, esta palabra con respecto quiere decir acerca de, o tocante a, o referente en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermanos, ¿ok? ¿Qué están rogando? Versículo 2, que no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar. O sea, no cambien su modo de pensar, ni se turben, no se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Obviamente se hace un énfasis a nuestra reunión con Cristo, porque es el deseo nuestro, que ya venga el Señor. El mismo Espíritu dice, oh Señor, ven, amén, esperamos. Pero antes de que venga Cristo, hay eventos que tienen que suceder. Versículo 3, otra vez dice el apóstol Pablo, nadie os engañe, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Ok, ¿quién no vendrá? ¿Quién no va a venir? Tenemos que ver, aplicar una regla de interpretación, tenemos que mirar el contexto. En el versículo 1, ¿de qué está hablando? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Con respecto a eso, es lo que está diciendo, nadie nos engañe, porque no vendrá. Es decir, Cristo no va a venir. Esa reunión no se va a dar sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Los que van a rechazar, los que se van a desviar del camino, esos que están predicando prosperidad y materialismo y han dejado la verdad, el camino del Señor, los que van a rechazar la verdad de Cristo, son los que van a negar. Tiene que venir ese tiempo, la iglesia apóstata, aquellos que se van a alejar de la verdad. Vea, tiene que pasar eso antes que venga Cristo. Ahí lo está diciendo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no va a venir hasta que no venga primero el anticristo. Por eso les digo, hermanos, aquí está la base bíblica. Qué triste para aquellos, yo no voy a ver al anticristo. Bueno, yo tampoco lo quisiera ver. No soy fanático del anticristo y no quiero verlo. Pero peleaste con Pablo o con el Espíritu Santo que le dio esta revelación a Pablo. Aquí está diciendo que Cristo no va a venir hasta que venga primero la apostasía y luego el hombre de pecado. Y hasta después va a venir Cristo.
¿Verdad que esto va de acuerdo a Mateo 24? Va de acuerdo a Mateo 24. Primero es la gran tribulación, la persecución del anticristo, y después, inmediatamente después de aquella tribulación, viene el Señor en el aire. Por eso yo les digo, hermanos, interpreten la Biblia se va a embonar, va a hacer clic. Pero cuando te dan una enseñanza dispensacional y te meten otras cosas e ignoras la Biblia, te inventas cada cuento que andas bien perdido. Ay, el sueño del alma. Ay, no voy a sufrir. Ay, y te andas inventando cosas. Hermano, ponga la mirada en la Biblia. Cristo no va a venir hasta que venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Vea, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora que menciona Mateo 24 el Señor Jesucristo, citando a Daniel, la abominación desoladora. Y la abominación desoladora tiene que ver con ese sacrilegio, con esa presencia del anticristo haciéndose pasar por Dios en el templo de Dios. Esa es la abominación. No es Antíoco Epífanes, esa fue una sombra. En el año 167 a.C., cuando Antíoco Epífanes irrumpe en el templo, mete la estatua de Zeus y hace el sacrificio de una puerca y derrama la sangre. Tenemos que ver la historia también y tenemos que ver la palabra. Hermano, hasta ahorita toda la Biblia ha embonado. No hay contradicción. Todo este pasaje, pero ¿saben qué dicen los dispensacionalistas? No, es que eso está hablando de la segunda venida, cuando Cristo va a venir a poner el milenio. Ahí es donde va a agarrar a la bestia y la va a... No, hermano. Nuestra reunión con Él, la primera reunión que tenemos es el arrebatamiento. Es lo más pronto, claro, tiene que pasar la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. La iglesia es sacada a la séptima trompeta, vienen las copas de ira, viene el tiempo donde en una de las copas ve que uno de los ángeles vierte la copa y se seca el río donde van a pasar las naciones para sitiar a Israel. Y es donde el Señor va a venir a defenderla, va a pelear contra el anticristo y el falso profeta y contra los ejércitos reunidos. Cristo los va a vencer. Y Cristo viene en caballo blanco y vienen los ángeles y venimos a reinar con Él, ya en la tierra. Vea Apocalipsis 19, léalo. No es ese evento. El dispensacionalismo está errado, pero se enseña tristemente. Entonces vea, luego dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Aquí hay otra mentira dispensacional, déjense las explico. Dice, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí el dispensacionalismo dice, ok, ¿sabes qué es lo que detiene al anticristo? La iglesia. Se inventan ese argumento. La iglesia detiene al anticristo. Entonces, pero hermanos, si usted lo analiza, ese es un argumento que contradice los primeros versículos. Te voy a decir por qué. Porque Pablo ya dio el orden. Cristo no viene hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso es primero. Número 1, apostasía y aparición del anticristo, y hasta después va a venir el Señor. Pero este argumento, donde dice que al presente hay quien lo detiene, es un argumento dispensacionalista. Que ahorita que la iglesia está aquí en la tierra, el anticristo no se puede manifestar, porque tiene que venir Cristo, y cuando Cristo arrebate la iglesia, entonces se va a manifestar el anticristo. Pero es ahí donde yo digo que esa es la contradicción, porque entonces se están poniendo como número 1 Cristo viniendo, sacando esa iglesia, y ahora sí se manifiesta el anticristo. Y ese no es el orden de Pablo. Pablo dice que primero es apostasía y aparición del anticristo y hasta después Cristo. Pero este argumento dice que Cristo viene primero, y no va a venir primero. Cristo viene después de apostasía y después que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Por eso hay que tener cuidado y analizar los argumentos. Un pastor me decía, no, el anticristo está detenido por la iglesia, entonces va a venir Cristo, saca su iglesia y luego se va a manifestar el anticristo. Enseñan eso y todos, no, sí, pero ya contradijeron a Pablo. Entonces, perdónenme la expresión que voy a usar. ¿Quién es el tonto? ¿Pablo o el argumento que está usando el dispensacionalismo? Porque algo no está machando. Se están contradiciendo. Hay una contradicción.
Aquí ese argumento dice que Cristo viene primero, se saca a su iglesia y luego se presenta el hombre de pecado, el anticristo. Entonces eso ya contradice lo que Pablo dijo en el versículo 3, que tiene que darse primero la apostasía y manifestarse el anticristo y después venir Jesús. Pero aquí ya vino Jesús primero y se llevó a la iglesia y luego se presenta el anticristo. Entonces, si empezamos a aceptar ese tipo de argumentos, es aceptar contradicciones. Y si la Biblia tiene contradicciones, entonces no es un libro confiable. Estamos destruyendo la doctrina de la inerrancia bíblica. Entonces, si eso es así, yo te lo voy a decir con todo mi corazón y me pongo mi mano en el corazón, que si la Biblia tiene errores, yo desde aquí te predico que no confíes en la Biblia. Entonces, aceptar ese argumento es decir, la Biblia tiene errores. Entonces, ¿sabes qué, Pedro? Apóstol Pedrito, te equivocaste cuando dices que tenemos la palabra profética más segura. No es cierto, porque tiene errores. No sé si me está entendiendo el argumento. Esto es teología. Esto es teología. Hay que interpretar. Ese argumento no es válido y no lo sostiene la Biblia. Ese es un argumento dispensacional, queriendo decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque así lo sostiene la dispensación, que la iglesia no va a sufrir y que cuando la iglesia sea sacada hasta después se va a manifestar el anticristo. Pero este argumento contradice lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, donde dice: nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día, no vendrá Cristo sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Amados hermanos, es muy triste. El problema con esta enseñanza es que muestra una contradicción en los versículos anteriores 3 y 4, ya que para la iglesia que sea arrebatada tiene que venir, según en ese argumento, Jesús tiene que venir primero y después manifestarse el anticristo. Vea, y Pablo dice que Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que, amados hermanos, aquí nos vamos a quedar para el siguiente estudio. Vamos a hablar de la iglesia como la continuidad de Israel. Tenemos que aprender teología, tenemos que aprender a abonar la palabra, tenemos que aprender a interpretar qué es lo que dice la Biblia y qué no dice. Y saber, gracias a Dios estudié yo dispensacionalismo, por eso yo te puedo afirmar qué es lo que ellos enseñan, porque yo sé con qué cartas juegan ellos y qué argumentos usan. Pero, amado hermano, yo te animo a que sigas confiando en el Señor. Velad y orad para que el Señor nos tenga por dignos de escapar de aquellas cosas que van a venir. No te digo este tema para ponerte miedo. No, hermano, no es de miedo. Es que saques el coraje, tengas valor de enfrentar, tengas valor de dar tu vida por Cristo. ¿Sí? Bien dice la palabra, Jesús lo dijo, ¿verdad? El que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, dice, se la salvará. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nosotros no nos adelantaremos a los que ya murieron en ti. Sabemos que hay un orden. Tu palabra es un orden. Lamentablemente ese esquema dispensacional la interpreta de una manera que no va acorde a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en la Escritura. Da un sentido, una falsa esperanza de que la iglesia no va a sufrir. Y no es que estemos hablando de poner miedo, es de prepararnos a sufrir, porque el verdadero cristiano va a enfrentar sufrimientos. El verdadero cristiano va a tener oposición del mundo. Estamos mirando ahorita la Agenda 2030, estamos viendo la ideología de género y que la iglesia no está preparada para enfrentar. Más bien la iglesia les está abriendo la puerta y está permitiendo el pecado, está casando a homosexuales, está permitiendo en la línea pastoral pastores homosexuales y pastoras lesbianas predicando y enseñando. La iglesia está en una apostasía a los tiempos que estamos viviendo. Por eso es que esta tribulación va a purificar la iglesia para cuando Cristo venga estemos listos a recibirlo con Él en el aire. Iglesia, prepárate. Si tú quieres creer y negar esta enseñanza, niégala y vive como te dé la gana. Yo te invito a que recapacites en esta enseñanza. Si tienes que ver este video 2 veces, escúchalo 2 veces. Marca los textos y medítalos en tu casa y órale al Señor. Dile que te ayude.
Yo no te estoy pidiendo que me creas, que confíes en mí. Yo te estoy diciendo, investígalo, léelo. ¿Y qué es lo que te está diciendo el Señor? Padre mío, yo ruego por Iglesia Viña del Rey, ruego por todos aquellos que nos miran a través de este medio, Palabra Eficaz. Yo sé que me va a pasar lo de Michael Root en un testimonio que él cuando empezó a predicarles, porque él mismo dice que fue un falso pastor, que él enseñaba la dispensación, pero cuando él fue confrontado con el Señor y empezó a enseñar que la iglesia atravesará esa gran tribulación, muchos le dieron la espalda, perdió muchos amigos, muchos cristianos se van a alejar de mí, muchos pastores se van a retirar de mí, pero no me importa quedar bien con ellos, me importa quedar bien con Dios. No me importa perder la amistad de un hombre, me importa agradar a Dios, a mi Señor Jesucristo, por el cual yo estoy aquí puesto en pie. Gracias a Él tengo salud, bendición y trabajo, y solo a Él le sirvo. Y yo me considero ese siervo inútil, que lo que estoy haciendo es lo que tenía que hacer. No me quiero vender a ningún concilio, a ningún distrito, ni corromperme con ningún hombre, y mucho menos por un salario. Prefiero seguirme desvelando, manejando 13, 14 horas, honesta y dignamente manejando un camión, que corromperme y quedando bien con los hombres. Y desde aquí lo digo, gracias Señor, te damos honra y gloria. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos. Asimismo te ruego que bendigas los alimentos que habremos de tomar. Gracias porque tú provees, gracias porque no nos dejas, gracias por la salud y la prosperidad que nos das. Gracias por tu palabra, gracias por la salud, gracias, gracias Señor, agradecidos en todo, y podemos decirte gracias en medio de aflicción, en medio de adversidad, en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles, aún en la enfermedad te decimos gracias. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Amén. Por siempre bueno es alabarte, Jesús.
por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpia, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Quiero conocerte más, vivir en santidad, en la dignidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Para cuidar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Exáltate, Padre. Te adoramos. De tu gran amor me mostraré hoy a ti. Tu reina sobre el principal.
Cordero.